reconocidas tanto interna como externamente, ya que algunas ya se estaban llevando a cabo fruto del trabajo del consenso entre las asociaciones de pacientes, ciudadanos y los propios profesionales del departamento. Por lo que era importante seguir continuando, en este caso también, con las asociaciones de vecinos y la asociación. Y fue en una reciente reunión entre el Consorcio Hospital General, la Asociación de Vecinos y la Federación, donde se planteó por ambas partes una serie de dificultades. El usuario no hace un buen uso de los servicios, que los usuarios no acuden a las citas, tanto analíticas, técnicas e incluso de cirugía, pero ni avisan ni siquiera para cancelarlas, que algunos profesionales médicos no tienen comunicación con los pacientes, que los usuarios no conocen el circuito de urgencia, que la petición de visitas a especialistas en muchas ocasiones se demora excesivamente, sobre todo en periodos anteriores al verano y en Navidades, y que existían demoras quirúrgicas. De todo esto dijimos que estas eran posibles de mejorar si se mejoraba tanto la formación como la información a los usuarios. Se debería dar formación al usuario, se debería intentar mejorar la comunicación médico-paciente, dar información del circuito de urgencias, puntos de atención continuada, puntos de atención sanitaria y urgencias hospitalarias, y que las demoras podían ser mejorables en el tiempo y forma si se programaban con tiempo, y sobre todo facilitar la cirugía menor en los centros de especialidades. Así que se dio la posibilidad de la creación de un proyecto cuyo objetivo es recoger todas las acciones de mejora por ambas partes, tanto de los centros de salud como de los ciudadanos y las ciudadanas. Las fases del proyecto serían creación de un grupo investigador compuesto por el director médico de atención primaria, profesionales del gabinete de comunicación, yo misma, y los presidentes y presidentas de las asociaciones de vecinos del área. Una cosa en común de un grupo de investigación de acciones de mejora para profesionales y ciudadanos, realización de un análisis DAFO para analizar tanto las características internas, es decir, las debilidades y las fortalezas, y la situación externa, las amenazas y las oportunidades. Con realización de encuestas dentro del Departamento Valencia Hospital General, dirigidas tanto a profesionales como a profesionales de los centros y usuarios de estos centros. Las preguntas de estas encuestas serían estructuradas en 4 ideas principales, que son el proceso de citación, el proceso asistencial de los centros, proceso asistencial de las urgencias y comunicación del personal tanto administrativo como sanitario con el ciudadano. Realización de un análisis estadístico de las 6 encuestas, las múltiples acciones de mejora que se podrían llevar y a continuación una evaluación de resultados. Y posteriormente hacer un seguimiento de las acciones emprendidas para asegurarnos de que perduran en el tiempo y que no ha sido un trabajo de un proyecto válido. Y ya para finalizar, me gustaría decirles que para nosotros la Federación de Valencia y sus asociaciones es importante este proyecto, ya que si los resultados son buenos, o aunque no fueran los esperados, nos indicarían que la participación entre los agentes sanitarios y la ciudadanía, en este caso las asociaciones de vecinos, es importante para la consecución de una meta, que no es otra de que la sanidad pública sea de calidad y universal. Gracias.